Listo, muy buenos días. Agradezco a la Junta Directiva por su tiempo de asistencia. Mi nombre es Angie Lorena Taborda, representante legal, y la contadora Stephanie Solarte, que el día de hoy les vamos a presentar los estados financieros de Inversiones SAS correspondientes al año 2024 terminado a 31 de diciembre. Temas a tratar en la reunión son el contenido, la empresa, vamos a hablar sobre la empresa, sus productos, los estados financieros, los estados de resultado integral, el estado de cambio de patrimonio, indicadores financieros, certificados de los estados financieros y el dictamen del revisor fiscal. ¿Quiénes somos? Inversiones SAS es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de combustibles líquidos, operando en una estación de servicio de gasolina EDS. Su actividad principal es el suministro de gasolina, diésel y derivados del petróleo a clientes particulares, empresas y medios de transporte. La compañía también presenta servicios complementarios asociados a la operación de una estación de servicio, garantizando la atención oportuna y productos certificados con el cumplimiento de la normativa vigente del material ambiental, de seguridad e industria y control de calidad. ¿Qué ofrece Inversiones SAS? Gasolina corriente y extra, diésel o ACPM, lubricantes y aditivos, servicio de aire para vehículos, tienda básica con productos de conveniencia, servicio al cliente y apoyo en movilidad. Listo. En los estados financieros presentaremos el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio, las notas de los estados y el dictamen del revisor fiscal. Iniciamos con el estado de situación financiera expresados en pesos colombianos. Los activos corrientes son todos los bienes y derechos que una empresa espera convertir en efectivo en menos de un año o dentro del ciclo normal de operación. Inicialmente encontramos el rublo de efectivo y equivalentes, donde se encuentran las cajas, bancos e inversiones, donde hubo una disminución porque se pagó el leasing, adquirió una licencia de software contable, aumentó la cuenta de ahorros de la vivienda porque hubo una gestión de cartera. Las inversiones están discriminadas en la fiduciaria de la vivienda. Los deudores, como lo dije inicialmente, hubo una buena gestión de cartera, por ende se evidencia una disminución. Los activos corrientes, activos por corrientes es un saldo a favor de la DIAN debido a que se pagaron unos impuestos de más y estos se esperan a recuperar al próximo corte. El activo de impuesto diferido es un impuesto que la empresa podrá descontar en los años futuros. Se origina porque en la contabilidad reconoce algunos gastos ante la DIAN y esto genera un saldo a favor que se recupera más adelante. Señores miembros de la Junta, a continuación presento de manera breve y clara la diferencia entre los tipos de activos relacionados con los impuestos que aparecerán en nuestros activos financieros. El activo por impuesto corriente es un saldo a favor inmediato generado dentro del mismo año y será recuperado en el corto plazo. El activo por impuesto diferido representa beneficios tributarios futuros que se materializarán a medida que se vaya revirtiendo las diferencias entre contabilidad de las NIF y las normas fiscales. Activos no corrientes. Corresponde a los recursos de larga vida útil que la empresa utiliza para desarrollar su operación
y no se convierten en efectivo de manera inmediata, sino que aportan valor a lo largo del tiempo, como terrenos, edificaciones y maquinaria, entre otros activos. Los deudores, como los dije en ocasión pasada, esta cartera se disminuyó debido a una buena gestión. También en los intangibles encontramos que hubo un movimiento porque se adquirió una nueva licencia del nuevo software contable. En la propiedad de planta y equipo encontramos lo que son edificaciones, el tema de vehículos y donde se encuentra pues nuestra gasolinería como tal. Ahora continuaremos con los pasivos. Las obligaciones financieras disminuyeron a corto plazo significativamente porque se pagó el leasing del vehículo. Y en los proveedores, la deuda con proveedores disminuyó también significativamente. Esto muestra que hemos tenido un mejor manejo en los pagos o una menor compra a crédito. En las cuentas por pagar, encontramos que aparece una nueva obligación financiera para pagar de servicios o gastos operativos pendientes. En los impuestos a pagar, la empresa redujo sus deudas tributarias. Esto suele suceder cuando se está haciendo un mayor cumplimiento fiscal o tenemos un saldo a favor, como lo hemos hablado en los anteriores rubros. En las obligaciones laborales se evidencia un gran recorte de personal, donde hemos disminuido la nómina significativamente. Y en los pasivos estimados, la empresa reconoce una provisión posible por riesgos, demandas o gastos a futuros esperados. En los diferidos, encontramos que son ingresos cobrados por adelantado o gastos que se reconocen en el tiempo y se mantiene estable. En otros pasivos encontramos una nueva obligación menor registrada en el 2024. Los pasivos corrientes disminuyeron. Esto significa que la empresa tiene menos deudas inmediatas y está mejorando en su capacidad de pago a corto plazo. En los pasivos no corrientes, la deuda bancaria a largo plazo disminuye. Esto significa una amortización de créditos y una estructura financiera mucho más sólida. Y en los proveedores a largo plazo, aparecen proveedores a largo plazo mayores a un año. Posiblemente se adquirieron por compras activos o acuerdos especiales. Bueno, vamos a seguir con el patrimonio. Pues el patrimonio son los recursos invertidos por ustedes, los socios, con el cual inició la empresa. Por eso no se ve ningún cambio como tal. Seguimos en las reservas legales, que son esas utilidades de años anteriores que se guardan para proteger la empresa, que pueden ser la reserva legal, que es de forma obligatoria, la estatutaria, las ocasionales, y estos sirven como colchón financiero. El superávit, que es el aumento del valor en el patrimonio por razones distintas a la utilidad en la empresa. Esta representa incrementos de valor de los activos que fortalecen el patrimonio, ya que fortalecen el patrimonio y la posición financiera como tal de la empresa. ¿No? El estado integral de resultados lo podemos evidenciar en que las ventas tuvo una variación relativa del 11% en ingresos, que equivalen a 1.666 millones de pesos. También hubo un aumento en los costos de operación y notablemente un aumento en los gastos extraordinarios, que pasó de 489 millones a 506 millones de pesos. Esto se explica por los hechos puntuales que no hacen parte de la operación normal de la estación, y pues entre ellos están esas reparaciones imprevistas o ajustes contables necesarios o costos no recurrentes que debimos asumir durante el periodo. Estos gastos no se esperan repetir en el próximo periodo o en el próximo año, ya que no corresponden al ciclo regular del negocio. El estado de cambio en el patrimonio, pues es un informe donde muestra cómo varían
los diferentes componentes del patrimonio entre el 2023 y 2024. El patrimonio pues está compuesto, ya lo habíamos visto, el patrimonio por los aportes sociales, la reserva legal, el superávit por revaluación y resultados acumulados. Pues los aportes sociales no hubo cambios durante el periodo porque no se realizaron capitalizaciones ni retiros. Las reservas aumentaron debido a la apropiación de utilidades del periodo anterior, especialmente en la reserva legal y estatutaria. El superávit por revaluación aumentó por la actualización del valor de los terrenos y la construcción, según avalúo técnico del año 2024. Y como resultado, el patrimonio aumentó principalmente por las utilidades generadas durante el 2024, que fortalecen pues la posición financiera de la empresa. Ahora continuaremos con los indicadores financieros de la empresa. Vamos a empezar por los indicadores de liquidez. Para el año 2024, la razón corriente tiene 0.84, lo que significa que por cada un peso de deuda a corto plazo, la empresa solo cuenta con 0.84 pesos en activos corrientes para cubrirlo. Se indica una liquidez ajustada, ya que lo ideal es estar por encima de 1. Este comportamiento se da principalmente porque el pasivo corriente aumentó más que el activo corriente. En la prueba ácida, pues da el 69%, lo cual refleja, sin contar inventarios, solo tienes 0.69 pesos para cubrir cada un peso de deuda corriente. Esto muestra que la empresa depende de una gran parte de las ventas del inventario para cumplir sus obligaciones inmediatas. Pues como conclusión, los indicadores muestran que la empresa sí cuenta con liquidez, pero está en un nivel ajustado. Tenemos un capital de trabajo positivo, pero las razones de liquidez están por debajo de lo ideal. Lo ideal sería controlar el endeudamiento corriente y optimizar la rotación del inventario para mejorar la fortaleza financiera en el corto plazo. En los indicadores de rentabilidad, en margen bruto está con el 11.59%, que significa que por cada 100,000 pesos vendidos, después de cubrir únicamente los costos directos de productos, nos quedan 11.59 pesos de ganancia. Un margen relativamente bajo, lo que sugiere que los costos de venta son altos a los precios de venta y no tienen mucho margen o mucha ganancia. En el margen operacional tenemos 1.16%, lo que indica que después de descontar los gastos administrativos y de operación, la utilidad disponible es muy pequeña. Es decir, que cada 100,000 vendidos, solo en 1.16 se convierten en utilidad operativa, mostrando una operación ajustada y con gastos altos respecto a las ventas. El margen neto, que es el 1.08%, refleja lo que realmente queda de ganancia después de restar todos los costos, gastos, impuestos y demás, pues para poder tener esa utilidad. Pues en conjunto estos tres márgenes muestran que la empresa tiene una rentabilidad muy baja. Se está vendiendo bien, pero al final el margen neto es mínimo, lo que indica que los costos y los gastos absorben gran parte de estos ingresos. El ROA da como 0.97, indica que por cada 100,000 invertidos en activos, la empresa genera menos de un 1%, un peso, perdón, en una utilidad neta. Esto muestra un retorno bajo sobre los recursos que posee la empresa. El ROE significa que por cada 100,000 de aportes de los socios, la empresa solo está generando un 1.14% de utilidad. La rentabilidad para los propietarios es baja, o sea, para ustedes los socios, lo que se podría considerar estrategias para mejorar esa eficiencia o incrementar márgenes en ventas. Podemos concluir con estos indicadores de rentabilidad, que la empresa sí puede ser rentable, pero que esta rentabilidad está muy baja, ya que los costos y los gastos están consumiendo gran parte de las ventas y el retorno para los activos y el patrimonio son mínimos. Esto refleja que aunque la empresa opera y venda, no está generando utilidades significativas, por lo que es necesario mejorar la eficiencia y revisar la estructura de los costos. Bueno,
En los indicadores de endeudamiento encontramos en primer lugar la razón de endeudamiento en un 14%. Para el 2024 la razón de endeudamiento es del 14%. Eso significa que solo el 14% de los activos están siendo financiados por deudas y que el 86% por recursos propios. Este porcentaje es bajo y es positivo porque la empresa muestra como una baja dependencia de terceros para un poco riesgo financiero. En cuanto al endeudamiento patrimonial, lo encontramos en un 17%, lo que quiere decir que por cada 100 de patrimonio la empresa tiene 17 en deudas. Esto refleja una estructura conservadora, el patrimonio cumple ampliamente los pasivos y no hay presión alta en las obligaciones. En la cobertura de intereses tenemos el 6.27 veces. La cobertura de intereses significa que la utilidad operativa alcanza para cubrir más de 6 veces los gastos financiados. Simplemente hablamos que en términos simples la empresa tiene la capacidad suficiente para pagar sus intereses sin dificultad, por lo que no hay riesgo de incumplimiento de sus obligaciones. En conclusión, este indicador muestra que la empresa cuenta con una composición financiera sólida y poco apalancada y tiene bajos niveles de deuda y una buena capacidad para cumplir con los intereses. Esto hace que la empresa sea una empresa muy estable, con un poco bajo de riesgo financiero y un margen para endeudarse si llegara a necesitarlo en algún momento. Por otro lado, encontramos los indicadores de actividad, donde tenemos una rotación de inventarios de 80.85 veces. En el 2024 la empresa rotó su inventario y este es un nivel muy alto, lo que significa que el inventario se mueve muy rápido y no se queda estancado y se convierte constantemente en ventas. En las estaciones de servicio esto es muy normal porque el combustible tiene alta rotación diaria. Pues como todos lo sabemos y lo consumimos, es algo súper necesario para movilizarnos el día a día. Entonces, en la rotación de los activos totales los encontramos en el 90%, lo que significa que por cada un peso invertido en los activos, la empresa genera el 0.90 en deudas. Esto indica que una operación eficiente y los activos se están usando bien para producir los ingresos. Como conclusión, tenemos que los indicadores de actividad muestran que la empresa tiene muy buena efectiva operatividad. Los inventarios se mueven rápidamente y esos activos están generando ventas de forma adecuada. A continuación, procedemos a leer los certificados de estados financieros de Inversiones SAS. ¿Me confirman si está presentando? Sí. Certificación de estados financieros. Señores Asamblea General de Accionistas Inversiones SAS, en la ciudad de Cali. Nosotros, la representante legal y la contadora Stephanie Solarte de Inversiones SAS, certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre del 2024, los cuales incluyen estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios de patrimonio, estado de flujos de efectivo, normas a los estados financieros que conforman para integrar de los mismos. Estos fueron elaborados de conformidad al marco técnico normativo del Grupo 3, Contabilidad para la Microempresa, Decreto 2706 de 2002, y las normas modificatorias que incorporan los lineamientos basados en las normas internacionales de información financiera, las NIF. De manera adicional, certificamos que las cifras presentadas han sido tomadas fielmente de los libros oficiales y sus
auxiliares. No tenemos conocimientos de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar de manera significativa a los estados financieros. Los activos y los pasivos registrados existen y corresponden a los derechos y a las obligaciones reales de la compañía, reconocidos de acuerdo con los soportes contables y las prácticas de evaluación aceptadas. Toda la información relevante para la preparación de los estados financieros fue suministrada de forma completa y veraz. Los hechos económicos fueron registrados, clasificados, descritos y revelados adecuadamente, incluyendo gravames, restricciones, pasivos, contingentes y garantías otorgadas. No se han identificado hechos posteriores al cierre que requieran ajustes o revelaciones adicionales en los estados financieros o en sus notas. La empresa cumple con sus obligaciones de seguridad social y aportes para fiscales de acuerdo a la normativa vigente. En el cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 del 2000, declaramos que todo el software utilizado en la empresa cumple con la licencia respetando las normas sobre los derechos de autor. Se firma la presente certificación en la ciudad de Cali a los 24 días del mes de noviembre del año 2025 por su representante legal Lorena Taborda y su contadora pública Stephanie Solarte. Gracias. Ahora procedo a leer el dictamen del revisor fiscal. Señores Asamblea General de Accionistas, Inversiones SAS, Santiago de Cali. Informe sobre los estados financieros. He auditado los estados financieros individuales de Inversiones SAS con el corte al 31 de diciembre del 2024, preparados de conformidad con el marco técnico normativo del decreto 2420 del 2015, compilatorio de las normas internacionales de información financiera NIF para el grupo 2 para pymes. Estos estados financieros incluyen el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivos y sus correspondientes notas que contienen el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa que forma un todo indivisible para el periodo determinado en esa fecha. Opinión. En mi opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo fundamento de la opinión, los estados financieros mencionados han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de Inversiones SAS al 31 de diciembre del 2024, así como sus resultados integrales y variaciones en el patrimonio, de conformidad con el marco técnico normativo, según lo establecido por el decreto 2420 del 2015 y sus modificaciones. El fundamento de la opinión. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría NIA. Soy independiente de Inversiones SAS de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad IESBA, incorporado en el decreto 2420 del 2015 y he cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para sustentar mi opinión. Con base en el análisis financiero aplicando el método de indicadores y evaluación de riesgo empresarial, se identificaron señales de alerta relacionadas con la liquidez y la estructura financiera que requieren atención por parte de la administración. Estas conclusiones se encuentran detalladas en el informe de revisoría fiscal, anexo específicamente en el ítem correspondiente al análisis financiero. Se recomienda a la administración dar cumplimiento a las observaciones indicadas en el informe con el fin de fortalecer la estabilidad financiera y operativa de la entidad. Responsabilidad de la administración. La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros individuales de conformidad con las NIF para pymes y de mantener un sistema de control interno adecuado que permita la preparación de estados financieros libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. Esto incluye diseñar, implementar y monitorear políticas contables apropiadas y realizar estimaciones contables razonables según las circunstancias. La administración también es responsable por evaluar la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento, revelando en las notas cualquier situación que pueda afectar dicha hipótesis. Responsabilidades del revisor fiscal. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría realizada conforme a las normas de aseguramiento de la información
NIA del decreto 2420 del 2015. La auditoría implica aplicar procedimientos para obtener evidencia que respalde las cifras y revelaciones presentadas en los estados financieros. La selección de dichos procedimientos depende del juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo de errores significativos. En la evaluación del riesgo considero el control interno relevante para la preparación de los estados financieros con el fin de diseñar procedimientos adecuados. Una auditoría también incluye evaluar las políticas utilizadas, las estimaciones hechas para la administración y la presentación general de los estados financieros. Considero que la evidencia obtenida proporciona una base razonable para mi opinión conforme al lineamientos. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Con base en los procedimientos de auditoría aplicados, informo que la contabilidad se llevó conforme a las normas legales y la técnica contable. Los comprobantes, libros de contabilidad, actas y demás documentos se conservan adecuadamente. Las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y decisiones de la Asamblea y de la Administración. La entidad ha cumplido con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales. Se verificó el cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 del 2000 frente al uso de software con licencia. La compañía ha cumplido con las obligaciones tributarias nacionales y municipales. Se realizaron las retenciones en la fuente a que está obligada la compañía y la empresa mantiene actualizado el registro único tributario RUT y renovó Cámara de Comercio para la vigencia analizada. Informe y opinión sobre control interno. Mi trabajo incluyó pruebas para evaluar el cumplimiento legal y normativo, así como el diseño y efectividad del sistema de control interno, tomando como referencia la NIA 315. El control interno existente permite el adecuado registro de operaciones, el uso autorizado de los recursos y la razonable mitigación de riesgos financieros y operativos. En mi opinión, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024, el sistema de control interno de inversiones SAS es adecuado en todos los aspectos importantes. No obstante, se recomienda implementar mejoras mencionadas en el informe de revisoría fiscal orientadas a fortalecer el proceso interno y la gestión del riesgo. Fecha del informe, 15 de marzo del 2025. Domicilio del revisor fiscal, carrera 33, número 4434, firma del revisor Iván Pisa, con tarjeta profesional 25862T. Listo. En Bueno, términos generales, eh, los resultados financieros del año muestran que la empresa mantiene una posición sólida y estable. Los indicadores de liquidez reflejan que contamos con la capacidad suficiente para cubrir nuestras obligaciones de corto plazo, lo cual da una tranquilidad operativa. En cuanto a rentabilidad, aunque los márgenes son moderados, la empresa se mantiene en terreno positivo y genera utilidades, demostrando un manejo adecuado de los costos y las operaciones. Por último, los indicadores de actividad evidencian un uso eficiente de los recursos, los inventarios rotan adecuadamente y los activos están generando ventas de manera coherente con la operación. En conjunto, estos resultados muestran una empresa financieramente sana, con buena gestión administrativa y capacidad para seguir creyendo de manera sostenible. Damos un agradecimiento a la Asamblea, a la Junta Directiva, que tengan un excelente resto de día. Señora Lorena, representante legal, ¿tiene algo más para adicionar? no, señora contadora, agradecemos la asistencia de la Junta Directiva y a usted, contadora, por darnos un excelente estados financieros. Listo, damos por concluida y cerrada esta presentación en los estados financieros de la empresa Inversiones SAS. Con muchísimo gusto, hasta luego. Hasta luego. Listo, corte. ¿Ya cortó? ¿Ya dejó de grabar? Vea, dejó de grabar.